Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Página de Nuestra Historia que transmite el canal de la Universidad de Magallanes, UMAG Televisión, en colaboración, en esta alianza estratégica, pero por sobre todo de amistad, entre la Universidad de Magallanes y el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. En esta cuarta temporada, ya es la cuarta temporada de nuestro programa. Han transitado cerca de 80 invitados, 40 programas sobre el más diverso aspecto del conocimiento austral. Hemos trabajado en esta cuarta temporada temas que no habíamos visto con anterioridad. Hemos visto el deporte, la música en Magallanes, mucho de arqueología, Rey Don Felipe, muchos temas interesantes, y hoy día un tema que también nos va a despertar la curiosidad, porque nos suena de oído, de haber leído en la educación media un texto, de tener esa historia, ese gran mito de Chile, que es el tema que trataremos hoy día, que es la ciudad de los Césares, ¿no? De una visión bastante diferente, y la trataremos con dos amigos de la casa, grandes conocedores del tema. Es un gusto que se den un tiempo para compartir lo que tienen, que es el conocimiento, y lo entreguen a la comunidad magallánica, que lo puede ver prendiendo un televisor, ver un programa cultural, ver que recepcione conocimiento, que aprenda, que se entretenga con temas interesantes. Eso ya es muy valorable, y agradecemos su generosidad. Primero, la doctora en historia, con muchísimas publicaciones. La verdad que nos demoraríamos mucho describir todos sus logros, pero una amiga de Magallanes por sobre todas las cosas, Jimena Urbina, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Y también amigo de la casa, un arqueólogo destacado en la región, también como Jimena, con estudios en el extranjero, pero por sobre todo un amigo de la casa, un magallánico, nuestro amigo Alfredo Prieto. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Oye, Alfredo, comenzando contigo, cuando planteamos el tema de la ciudad de los Césares, uno inmediatamente va al mundo de la literatura. Pero esa imagen literaria, o incluso anteriormente el mito, tiene un origen real. ¿Tú tienes alguna información sobre esos orígenes del mito acá en Patagonia? Sí, claro. O sea, Jimena va a abundar más en el tema de la leyenda en sí, esta que termina en la literatura, o una literatura que dura siglos, ¿no? Sí. Pero en nuestro caso, lo que nos interesó o nos ligó con la ciudad de los Césares fue nuestro tema como más general era las ocupaciones hispanas tempranas del Estrecho Magallanes, que involucraban, en el caso del proyecto de Simón Urbina y la gente del Austral, el rey Felipe, ¿no? Y también nuestro interés se centró en la zona oriental, en Dúngenes y en la primera Angostura. Y en Dúngenes por la cercanía de la ciudad Nombre de Jesús, que está al lado argentino de la punta, pero nosotros estábamos investigando este escondrijo de cañones que hizo Sarmiento Gamboa en esa zona, y todo esto motivado como sabemos, por la conmemoración de la vuelta al mundo de la expedición de Magallanes. Eso motivó que presentáramos proyectos ligados a esa época, ¿no? Y uno de ellos, de estos proyectos, decía relación con el origen austral de la leyenda de la ciudad de los Césares, ¿ya? Porque nace aquí una de las vertientes y es producto de un naufragio. Y les contaré más en adelante, pero prefiero que Jimena nos cuente más ahora su... Sí. Oye, Jimena, porque cuando surge una leyenda igual tiene un origen, hay algo de real en los inicios, pero en Latinoamérica generalmente esto de una ciudad escondida, de sobrevivientes, o un grupo de personas en algún lugar apartado, es bien tradicional. Sí, yo soy más amiga de pensar que hay una diferencia entre las leyendas áureas o ciudades fantásticas, como, no sé, el Preste Juan o la Isla de la Eterna Juventud, etcétera, que es como tradicionalmente en Europa la historiografía ha estudiado estas como mitos y leyendas de la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento como impulsores de
de lo que podría uno sintetizar llamando genéricamente descubrimientos geográficos, ha sido quizás una mirada más desde el punto de vista desde Europa, que descubre el mundo. En cambio, si uno lo piensa desde América y lo ve en la documentación, es normal, como ocurrió con el caso del mismo Colón con respecto de Cuba, o con el mismo caso de Cortés cuando desembarcó en Veracruz y después llegó a Ciudad de México, o lo mismo con Pizarro cuando desembarcó, no sé, en Caleta Tumbes y después llegó al Incario, que se refirieran a lugares con oro, normal, eso fue un impulso en la conquista de América. Entonces, prefiero proponer la mirada de lo real, es decir, la posibilidad real de que haya lugares donde se refugiaron, o estaban o se fueron a refugiar indígenas con oro. El origen de esta creencia, que prefiero llamarle a leyenda, es en el caso de... porque hubo en todos lugares de América, digamos, ¿no? No sé, las 7 ciudades del Quibirá, en el caso de México, o el, ¿cómo se llama bueno, en Colombia, en este caso... El Dorado, ¿no? El Dorado, Claro. sí, te iba a decir el nombre del aeropuerto Sí. como si hubiera ido, nunca he ido a Bogotá, pero sí, es las primeras impresiones que tuvo Diego de Almagro, y después Pedro de Valdivia, cuando se le dijo que más al sur se habían refugiado poblaciones de incas huidos desde el Perú después de la conquista de Pizarro, portando sus riquezas. Entonces ya hay primeros datos desde, no sé, 1540, a los que después se le dio el nombre de César, que viene de la expedición de Francisco César, uno de los hombres que venían en la expedición de Juan Caboto, que en 1828 llegaron al Río de la Plata. Uno de ellos se internó precisamente por alguien, un náufrago de una expedición anterior, que dijo que allí había en el interior una población de gente muy rica en oro, lo que un historiador muy reconocido dijo, el espejismo del Perú era eso, en el 29, Perú todavía no se alcanzaba a llegar de Panamá al Perú, digamos. Y claro, se fue moviendo más al sur, después unido con esta idea del quizás huida, como se le ha llamado, de incas hacia el sur. En todo caso, eso está en la documentación, es decir, cuando se habla de los méritos y servicios de españoles pidiendo gracias a la corona, o bien cuando se habla de cualquier otro tipo de autorización, hay varias documentación recogida que habla de esta convicción, y es natural, normal en la época, de que más hacia el sur exista una tierra rica en oro. Ya luego esto, y ahí viene con lo que dice Alfredo, se unió a la idea de náufragos en el estrecho, pero en principio eran indios escondidos, digamos, en algún lugar al sur de Chile o del Tucumán, con oro y con y otra cosa importante, la idea de civilización, es decir, animales de carga, gente vestida, es decir, la idea de civilización y oro, incluso de esmeralda. Pero hasta ahí no estamos en los náufragos. Sí. Ahora Oye, Alfredo, claro, en el tema de naufragio en el estrecho de Magallanes, unido a este tema, es particularmente interesante. El estrecho, si bien lo vemos apacible desde nuestras ventanas, de nuestros hogares, la verdad que es un paso muy difícil de navegar, en particular en el siglo XVI. Claro que lo es, y lo fue, y mayormente, imagínate los buques a vela, ¿no? En ese entonces les costaba mucho más navegar por el estrecho. Sí, lo que menciona Jimena, esto el origen austral de la leyenda de los Césares, es lo que nos interesó, y en particular un naufragio que es el del obispo de Plasencia, ¿no? La armada del obispo de Plasencia, en que en 1540 naufraga, viene una armada de que finalmente llegan 3 barcos aquí y 3 naves, y una de ellas naufraga en la primera angostura, y estaba bien descrito por las otras naves que continuaron el viaje o que se devolvieron, lo que ocurría, algunas continuaban, otras se devolvían. Siempre hay más de una descripción de un naufragio en este caso, y se cuenta que se salvó la población, excepto 13 personas que se ahogaron, murieron allí, que centenares quedaron en la playa,
y además con la nave, la capitana en este caso, varada en la costa con los pertrechos, con las armas. Entonces como que quedó como dices tú, un lunar de civilización metida ahí en el estrecho Magallanes, a disposición de la historia, ¿no? Porque más adelante estos náufragos va a ser una levadura de un cuento, parte de la levadura de un cuento que va a ser el origen austral. ¿Qué pasó con estas poblaciones? Hay una descripción somera de ese naufragio, pero después va a haber algo muy interesante que tú, supongo, ya hemos hablado del tema. Estamos así. Pimponeando. Pimponeando. Que es la declaración posterior de estas personas que se supone se salvaron, fundan este poblado y llegan a contar eso por allá, por Concepción, ¿no? Sí, Jimena. Sí, es que también aquí no es lineal, uno tiene que pensar, y ese es el problema pues, que tenemos, no es lineal, entonces uno como historiador tiene, entretenido. Claro, tiene en las manos distinta documentación que no sabe si esto se cruzó efectivamente por los canales que en teoría debiese haber sido, pero uno tiene y sabe que esto ocurrió en tal año, que esto ocurrió tal otro, entonces que esto debería ser consecuencia de lo que se dijo acá. Y no puede ser siempre así. Pero hoy me adelanto a Cobo y Oviedo, que es lo que al Alfredo le interesa, para decir que en 1584 el gobernador de Tucumán, ya conocedor de noticias que daban después de la fundación de Córdoba y de Córdoba y de Tucumán, se conocían las noticias que estos indígenas, digamos, capturados para ser encomendados o mano de obra, contaban de lo que hacia el sur de esta línea, digámoslo así, Mendoza, Buenos Aires, Mendoza, contaban. Y ellos contaban algunas noticias de no solamente indígenas que se podía uno asociar a peruanos, es decir, con borlas y como los elementos culturales que eran conocidos entre los incas, sino que además unas poblaciones de españoles, de hombres barbados, que se entendía por lo tanto que eran cristianos y probablemente entonces se entendiendo que son hacia el estrecho y que son españoles, porque claro, no se está pensando en el lado, digámoslo así, chileno, se está pensando en las Pampas, ¿no? Y Patagonia. Y eso es en 1584. Entonces, esos argumentos fueron atribuibles en Tucumán en esos años, y se organizaron búsquedas, de hecho, importantes, desde Buenos Aires, 1600, 1620, desde Córdoba, para ir a buscar a estos que eran los sobrevivientes de Pedro Sarmiento de Gamboa. Mira. No se hablaba con ese nombre, pero sí que se entiende que son esos sobrevivientes y que es una ruta paralela, digámoslo así, de Tucumán hacia la proyección y hacia el sur, que es distinto a los náufragos del obispo de Plasencia, del que nos va a hablar Alfredo ahora mismo. Claro. Retrocedemos otros 40 años. Claro. Bueno, lo que, repito, nosotros estábamos interesados en este origen austral y en un naufragio en particular, que es el de la nave capitana del obispo de Plasencia, que hay dos relaciones actuales, digamos, o sea, que se escriben poco después del viaje, ¿no? La relación A y la B, ¿no? Una es una carta, la otra es una especie de rotero. Entonces, son las únicas con que contábamos para la descripción de este naufragio. Y eso nos llevó a la primera angostura, que es la entrada, pensemos en términos Magallanes con Punta Delgada, ¿no? Sí, claro. Pero no es exactamente allí, sino que el otro extremo de la primera angostura, no donde cruzan actualmente las barcazas, sino que la otra parte de la angostura. Y fuimos con un equipo que conformamos con Christophe Paulet y Pedro Pujante de IANS, una institución de arqueología sobre el Ambassador. sobre el Ambassador también. Y con, muchos amigos, compañeros de trabajo, etc. Y en ese hicimos una prospección arqueológica. O sea, primero teníamos que ver si encontrábamos restos de naufragio, ¿no?, en el lugar,
en el lugar donde se decía que había naufragado la Capitana, porque además se dice en la descripción que, creo que es Oviedo y Cobos después, que dice que se quedaron un tiempo allí y armaron campamento los náufragos, como es lógico, y que habrían dejado algunos restos de ese campamento. Nosotros fuimos y efectivamente encontramos varios restos de naufragio, ¿ya? Desde tablazones, metales, balas, muchas cosas en realidad. Pero la mala noticia es que después encontramos que habían habido 2 o 3 naufragios posteriores a ese, que son del siglo XIX. Entonces cuando encuentras hierros oxidados que no tienen una clara adscripción, tú no sabes si pertenecen o no a este naufragio en particular. Hay unas balas que son sospechosas, ¿sabes? Las balas son esferas, ¿no?, de hierro que no podrían no pertenecer a los naufragios posteriores, en que ya los armamentos eran de otro tipo, ¿ya? Y eso todo en el intermareal. Nosotros no hicimos arqueología subacuática, simplemente exploramos el espacio que nos permitía la baja mar, ¿ya? Entonces íbamos con el calendario de mareas para ver cuándo estaban las mareas más bajas, y en ese intermareal, entre la alta marea y la baja marea, recorríamos con el equipo de siempre, Thierry Dupradú, Pedro Cárdenas, etcétera, me acompañó Jaime Gibbons, y un par más de colaboradores, pero encontramos estos restos náufragos y yo en particular estaba muy interesado en los sitios indígenas que hay allí, que hay unos conchales extensos, muy bonitos. Contamos con la ayuda del estanciero, de los lugareños, que nos permitieron entrar a sus campos, que nos prestaron las casas para acampar durante nuestro trabajo, así que tengo que agradecer también a la familia Pipsedi, que nos ayudó con esto, y a al capataz de la estancia, etcétera. Bueno, y me interesaban los sitios indígenas porque lo más probable es que los Aoniken, de que hablamos en unos capítulos anteriores, hayan estado y obtenido cosas de estos naufragios. Y solo en un sitio indígena encontramos un trozo de hierro incorporado, si tú quieres, a los conchales que hay ahí, ¿ya? Era el único caso. Lo que es extraño, porque no encontramos cerámica, nada, solo hierro. Y era un trozote así de hierro. Y ese hierro proviene del intermareal, porque encontramos muchos hierros ahí en esa costa. Así que, en resumidas cuentas, podemos haber encontrado algo, un poquito del naufragio de la Capitana. Todavía no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es que hay al menos 3 naufragios allí. Sí. Jimena, sobre este relato histórico que nos realiza del siglo XVI y demás, y me imagino que una proyección hacia adelante, ¿existe documentación, los mapas, el tema de la ciudad de los Césares? Tú has trabajado bastante el tema. Era interesante para la época, precisamente porque era la fascinación de, como igual que hoy, ¿no? Que ganas que existan extraterrestres o que ganas que exista en el fondo del mar una civilización perdida. Sabemos que no, pero no perdemos la esperanza. Sería bonito que fuera así. La cartografía recogió este topónimo hasta que la realidad mostró que ya no había por dónde más buscarla, digamos. Pero desde un comienzo la cartografía que no retrataba, o sea, no las cartas, digamos, del estrecho, sino de América, de América del Sur, en algún momento por ahí al sur de Chile, como digamos de Chiloé hacia el este, siempre ponía alguna ciudad de los Césares, o aquí están ocultos los Césares, y además una diferenciación entre Césares españoles y Césares europeos, o sea, es indígena. Lo que es súper interesante porque los mapas circulan, porque son mapas que están hechos para circular por franceses e ingleses sobre todo, y el primero que lo muestra tan bonito es uno de 1618, el de Lucas de Quiró. Dan una información de un lugar que es en blanco, digamos. Entonces señalan como montañas y lagunas que se suponen, pero también la ciudad. Y además Filinópolis, o no sé qué, la ciudad de Don Felipe también, claro. Filípolis. Y entonces es súper interesante porque la cartografía real se va uniendo con la imaginaria al respecto, y los Césares tienen una presencia que nadie cuestiona. O sea, si uno ve una cartografía, no sé, francesa de 1758 y dice Ciudad de los Césares, habrá una ciudad que se llama Los Césares, como hay una ciudad que se llama La Imperial,
y ya está destruida y se sigue poniendo en los mapas. Entonces, eso es interesante también porque se consigna como si fuese una realidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo bonito de la creencia en los Césares es que como el territorio de la Patagonia, tanto occidental como oriental, es tan grande y tan desconocido, es decir, las islas de Chiloé al sur, y lo mismo desde Nahuel Huapi hacia el sur, o quizás desde Mendoza hacia el sur, están en blanco el espacio para quienes habitan aquí, es decir, Santiago, Valdivia, Chiloé, Mendoza, los jesuitas en Mendoza, por ejemplo, todo es posible. Y por lo tanto se repite la idea de la posibilidad de que efectivamente exista o una población de náufragos a los que es importante atender porque hay que darle los sacramentos, además son hijos probablemente ya mestizos de varias generaciones, pero que tienen todavía una parte del alma cristiana y por lo tanto hay que atender. Por otro lado también la posibilidad de la riqueza que nunca se disocia. Y por otro lado también la posibilidad que se dice, incluso manifiesta, de que dándose la mano con este relicto, digamos, se pueda unir para generar un vínculo que permita estrechar este espacio en blanco que es el de la infidelidad, de los indígenas, cualquier tipo que sea, digamos, que no están sujetos al sistema castellano. Y por lo tanto sigue siendo un recurso geopolítico incluso. Pero uno no tiene que pensar que cuando se piensa en esto, en el siglo XVI, XVII y XVIII, no es solo una quimera, se da por cierto, porque es factible que ocurra. De hecho, en 1783 se encargó el capitán general de Chile, le encargó al fiscal de la audiencia que efectivamente buscara papeles, interrogara a gente y viera si era real. 1783, o sea, casi la independencia. Y dijo, mira, pareciera que no es el fiscal Pérez Duriondo, cuyos manuscritos están están en manuscritos Medina en el Archivo Nacional. Y pareciera que no. Y interrogó a todo el mundo y pidió informe. O sea, sigue siendo una cosa muy patente que es parte de nuestra identidad. Bueno, de hecho, Alfredo Jocelyn Holt en su Historia de Chile le llama los Césares perdidos al tomo de época colonial. Así que, bueno, eso es una mirada muy a largo plazo desde el punto de vista de la historia. Documentación hay. De hecho, hay un señor magallánico, puede ser que se llame Carlos Vega. Sí, Carlos Vega. Sí. Son varios. Que hizo hace, no sé, poco, 10 años a lo mejor, un libro en el que recoge, no todos los testimonios, pero sí que los ofrece para el público de Punta Arenas, varios testimonios de la ciudad de los Césares. Sí, que es interesante. Jimena, Alfredo, amigos en sus casas, la verdad que cuando la conversación es agradable, pasa el tiempo volando. Vamos a hacer una pequeña pausa, algunos minutos en los cuales se programaron ciertos contenidos también históricos que van a ir acompañando el programa en esta breve pausa, y luego volvemos con la segunda parte de este programa, Página de Nuestra Historia, en el capítulo sobre la ciudad de los Césares, con Jimena Urbina y Alfredo Prieto, amigos de la casa. Así que un momento y volvemos en unos minutos. Este conjunto de 3 mesas presentes en el salón de juegos forman parte del mobiliario original del Palacio Braun Menéndez, que es de origen árabe y fue comprado por los propietarios de esta casa a principios del siglo XX y poseen un origen en la ciudad de Damasco, capital de Siria. La forma de estas patas, la cubierta y en particular las 6 caras que poseen, confirman su origen, ya que este diseño es característico de esta ciudad. Las mesas son de madera, pero están completamente incrustadas en nácar, formando bellas formas tanto en su superficie como en sus bases. La mesa grande posee una cubierta en forma de decágono. Sobre su cubierta tiene escrita en árabe la inscripción Alá y su profeta Mahoma. Las mesas pequeñas poseen una cubierta de solo 6 lados e igual número de lados en sus patas, de forma hexagonal. En sus cubiertas llevan ambas la misma inscripción en árabe, Sí, Mahoma.
lo que confirma que no son un juego con la mesa más grande. Su ubicación originalmente estaba situada en el hall central y luego de la habilitación del palacio como museo debieron ser trasladadas al salón de juego. Los elementos decorativos europeos, maderas africanas, cerámicas chinas, mesas de Medio Oriente y un sinnúmero de procedencias decoran el Palacio Braun Menéndez, monumento histórico nacional desde 1974, las que hoy forman parte de la exposición del Museo Regional de Magallanes. Amigos, estamos nuevamente con ustedes en la segunda parte de un programa especial sobre la ciudad de los Césares, con la doctora Jimena Urbina, con mi amigo Alfredo Prieto de Iglesia, acá en Página de Nuestra Historia, ya la cuarta temporada. Invitamos a todos a revisar los programas antiguos, la magia que entrega la televisión, pero también YouTube, en el computador, ¿cierto? Empezar a revisar las temáticas que hemos visto con anterioridad. Los pueblos originarios, procesos industriales de Magallanes, ¿ya? La aviación, la navegación, la verdad que el más amplio bagaje de temas que le pueda interesar a la gente en su casa, ¿cierto? Prendiendo la televisión y a la televisión pública teniendo un programa cultural que siempre se agradece. Jimena, siguiendo contigo la conversación sobre esta ciudad de los Césares, que está distribuida en todo Chile. Hemos escuchado de la ciudad de los Césares, cerca de Chiloé, por Osorno también. Sí, claro. El sur de Chile. Sí, porque es el menos conocido. De hecho, la ciudad de los Césares de Osorno, ¿ya? Los Césares osornenses, Sí. se puede decir, fue una creencia que se hizo muy fuerte a finales del siglo XVIII, en realidad desde 1753 en adelante, cuando Valdivia empezó a abrirse hacia el sur y hacia el este, y quería tocar el lago. Valdivia era una plaza fuerte y presidio encerrada en sí mismo, y empezó a prolongarse hacia los llanos, hacia lo que hoy es el lago Ranco, sin tocarlo todavía. Y cuando quiso tocarlo, los huilliches con los que se enfrentó contaron que más allá había una ciudad. Entonces empezó a creer de españoles que probablemente era, en este caso, un espejismo de Chiloé, digamos. Pero comenzó a pensarse que efectivamente podía ser los huidos de Osorno, los de Osorno destruida, que hayan creado un reino independiente, ¿no? Aunque claro, uno ve la documentación y dice, pero si está, todo el mundo sabe que en Osorno o se fueron a Valdivia y huyeron con los de la ciudad, o se murieron, o se replegaron hacia Chiloé, donde efectivamente poblaron Carelmapu y Calbuco en 1602. Pero bueno, 150 años más tarde era factible que esos osornenses estuvieran en algún lado oculto. Entonces hay distintas versiones, como también Nahuel Huapi hacia el sur, o como también el archipiélago de los Chonos y sobre todo al otro lado del Golfo de Pena, cuando otros indígenas contactados, por jesuitas quizás, o entre ellos, decían, no, si más al sur hay cosas. Entonces claro, se van juntando ideas que existen en la memoria, por eso tiene un sustrato todo esto de que se va rellenando de distintas informaciones, pero a la vez también de la incomunicación normal que tiene que ver con el paso del tiempo y tiene que ver con la comunicación de un lenguaje entre españoles y un lenguaje entre indígenas no sujetos, es decir, que ni siquiera hablan el español y que no están acostumbrados al sistema castellano. Por lo tanto, a lo mejor la comprensión del tiempo y del espacio o del recuerdo de lo que él vio, en realidad quizás es el recuerdo de lo que vio alguien 3 generaciones atrás. Y que no podemos nosotros juzgarlo ni saberlo y por entonces se tomó como literal. Entonces, desentrañar esas cosas también contribuye a una mejor comprensión de la creencia en la existencia de una ciudad. Sí. Oye, Alfredo, nos comentabas en el bloque anterior de tus trabajos en el área de la primera angostura, buscando restos náufragos de estas embarcaciones añosas. ¿Es muy complejo trabajar sobre los naufragios en particular? ¿O son áreas que también están un poco manoseadas? Recuerdo acá en algún momento en el museo mismo llegando alguien, algún pescador con algún trozo de bronce, tratando de venderlo, de entregarlo.
es difícil. Es el complejo mundo el tema efectivamente son marino. zonas que han sido archivisitadas, especialmente las cercanas a los caminos, evidentemente. Claro. Por ejemplo, todo el complejo, llamémoslo así, desde San Gregorio por el camino hasta Dúngenes, esa costa ha sido recorrida por pescadores, por la gente de Nápoles. Entonces siempre llega algún eco de algún hallazgo, ¿no? De hecho, pero los naufragios del intermareal es un poco más difícil porque la gente tiene que darse el tiempo de estar con una buena marea, por ejemplo, para encontrar estos restos que están, la mayor parte del tiempo están sumergidos en realidad. ¿Ya? Pero volviendo a nuestro tema, y en particular la primera angostura, el sector donde buscamos es un sector donde no hay camino y cuesta mucho llegar. Eso estaba a nuestro favor. Pero volviendo a nuestro tema y tratando de dilucidar dónde se produjo el naufragio y dónde acamparon estos pocos pobladores que después van a internarse al norte, por lo que se describe en lo que te mencioné de Oviedo y Cobo, ¿no? Hay un par de datos muy interesantes. El que mencionabas por ejemplo, se produce el paso de la embarcación que continúa, ¿no? De esta armada del obispo de Plasencia, continúa y llega a la costa de Chile y provoca una toponimia, si mal no recuerdo, que es la Punta del Carnero. No sé si estoy equivocado con eso, pero... No, me da la impresión que es Acallao, ¿no? Antes quizás, pero no... No, hay un punto... La del Carnero no es Mocha o por ahí. Sí. Ah, no, entonces... Bueno, y ellos está llegando esta nave, llega a Arequipa, que se ha fundado ese año, creo. Llega a la costa de esa zona. Y es la época en que está tratando de entrar Valdivia, supongo, ¿no? Claro, a Chile. debiera ser. Claro. Sí. Y además se habla de que esta nave es desarmada. Hay unos juicios ahí del obispo de Plasencia que aparecen en pares, estos archivos españoles, en que el obispo de Plasencia reclama que le devuelvan el costo de esa nave que llegó al Perú y que desarmaron, y que dicen que no me acuerdo si es el mástil, con el mástil hacen algo en la iglesia del lugar. Entonces, y además hay unos supuestos náufragos que llegaron a Nicaragua y declaran en Nicaragua. Claro. Entonces hay una serie de documentación que va armando estas piezas del puzzle de qué pasó con esta armada, y una pieza fundamental, y por eso te pimponeo, es de Oviedo y Cobos, que van a llegar contando muchos años después lo que tú nos vas a contar. Claro, porque además hay que acordarse que todo esto que está contando el Alfredo en 1540, la armada del obispo de Plasencia, es decir, se le había concedido el dominio del estrecho, el gobierno del estrecho a determinada persona, y la armada fue a poblar. Todo esto antes de que Pedro de Valdivia pasase. Entonces, todo esto estaba ocurriendo en Magallanes mucho antes de que Pedro de Valdivia saliera a la conquista. Entonces, digámoslo así, cuando los náufragos quedaron en la costa, para ellos quizás habían escuchado algo llamado el Cusco, antes de salir quizás, pero en ningún caso Chile o Pedro de Valdivia, ni Buenos Aires. Entonces, eso para empezar. Y por lo tanto, el camino hacia el norte era un camino sin saber dónde se iba a llegar. ¿Sí? Tú dices, bueno, camino hacia el norte, llego a algún lado, ya, pero ese lado no es Santiago. En cambio, este famoso testimonio, que es súper interesante, porque el de Pedro de Cobo Pedro de Oviedo y Antonio de Cobo, o al revés, Cobo y Oviedo, lo publicó Medina en su manuscrito, diciendo que es una relación de 1563 de dos personas que llegaron a Concepción, y dieron una declaración de dónde venían, ¿no? Porque tampoco pueden andar los españoles vagando por los lugares, hay que estar en servicio del rey y de dónde venían. Y ellos dijeron que venían de esta ciudad. Un hallazgo reciente de Alfredo y su compañero de investigación encontró Christophe Paulet, que existía un manuscrito, por lo menos que se condecía con el de Medina, y que lo que quiere decir que no es distinto, pero ya que no es una invención, por último, ¿no? Existe un contraste de un manuscrito que él dice copio, pero no dice de dónde lo copia. Bueno,
estas dos personas, y es interesante, y así se van mezclando las cosas, dicen que llegaron a determinado lugar, que son las cosas que le interesa al Alfredo, en qué lugar llegaron, dónde hicieron campamento, etcétera, más o menos dan cierta información, y que liderados por un tal Sebastián de Argüello, que en el catastro de la gente que pasó no existe, sí, se caminaron hacia el norte no sé cuántas leguas y allá estuvieron, hicieron una ciudad, cosas que les interesan al Alfredo. ¿Sí? Pero lo que quiero decir, y a mí no, pero lo que quiero decir es que huyeron, dijeron, nos acusaron de un crimen que nosotros no hicimos, y huyeron, huyeron hacia el norte y los acogieron distintos grupos de indígenas hasta que les dijeron crucen la cordillera que ahí hay una gente como usted al otro lado, Concepción. Finalmente, ellos no sabían que existía ni Chile ni Concepción. Bueno, pero lo interesante es que hasta ahí era todo normal, es decir, eran unos náufragos, lo habían pasado pésimo, escaparon de este gobierno de Argüello, se quisieron ir a Chile, pero al pasar por ahí, pasaron por un lugar de unos indígenas muy ricos, con mucha metal, claro. Entonces, al final, la ciudad de los Césares, digamos, no solamente comenzó a ser algo interesante por esta frustrada colonia, que efectivamente iba a ser una población en el estrecho importante, sino que además confirmó la existencia de otras poblaciones de indios ricos en 1563. Entonces, todo era posible y ninguna versión invalidaba la otra. Además, yo quería, ahora se me viene a la memoria Mascardi, ¿no? Mascardi cuando va y cruza y encuentra, creo que los restos de una olla. Sí, y un par de cosas más, como una un escalera, breviario. Y habían hecho como una escalerita, estos rastros de civilización. Y al final creo que era Nárboro el que había dejado eso, pero él se confunde. Claro, porque los indígenas dije, no, si aquí están, o sea, en el fondo es esa incomprensión, esa duda que hace pensar en estas posibilidades. Claro, sí. El padre Mascardi escribió bastante sobre... Sí, pues el padre Mascardi hizo viajes desde Chiloé, llegando al lago Nahuelhuapi, de ahí a pie hasta queriendo llegar al estrecho a ver estos náufragos. O las almas que convertir, porque finalmente una manera de explicar es, convertir aquellas almas que no han sido convertidas y que eran buenos, se entendía que eran dóciles a la fe, porque por lo menos no atacaban a los españoles. Y en segundo lugar, a estas poblaciones de hombres escindidos de la cristiandad, europeos, digamos, que también era importante recuperar. Sí, él fue a buscar a los Césares y murió en el intento. Y existe su documentación, es muy interesante. La publicada alguna u otras están en el archivo de la compañía, documentos que están en la Biblioteca Gregoriana. Es muy interesante Mascardi. ¿Se sabe hasta dónde llegó efectivamente hacia el sur? Porque viene hacia el Estrecho Magallanes, pero no sabemos si llegó al Estrecho Magallanes. No, él dice que llegó al Estrecho, pero es como decir, cuando uno sale de Santiago al sur, dice voy al Estrecho. Claro. Pero no, ahí sí que no hay un hito, o sea, da hito en el sentido de cantidad de jornadas, de ríos que pasa, pero uno se va dando cuenta que es imprecisa, por lo menos de mi mirada es imprecisa, probablemente si tú lo miras vas a encontrar más precisiones. Sí. Pero sí que fueron a buscar su cuerpo, lo trajeron de vuelta. Cuando él dice que llegó al estrecho, yo creo que es muy probable que haya llegado al otro lado, es decir, al Atlántico, más que al estrecho mismo. Claro. Sí. Oye, Alfredo, sí. Oye, Alfredo, sobre precisamente el viaje iniciador de este tema de la ciudad de los Césares en el extremo sur, dice que desarrollaste algunas jornadas de investigación, ¿cierto? De búsqueda, aún no subacuática, ¿lo has proyectado? No, en realidad, porque lo que creemos es que efectivamente estas naves, como pasó con la Trinidad de Sarmiento, que fue varada y todo, deberíamos encontrar los restos en tierra, o sea, en el intermareal, tal cual. Los restos no la madera, evidentemente, porque la madera o se pudre o se la lleva el agua o ya se fue ya. Pero los restos más duraderos debieran estar ahí en el intermareal. Yo creo que nuestro esfuerzo futuro, si tuviéramos que desarrollar o seguir desarrollando esta investigación,
dicho sea de paso, fue un proyecto de patrimonio, ¿no? El que hicimos, de servicio de patrimonio, y debería estar enfocado en desarrollar mejor tecnología de búsqueda en tierra, porque nosotros no hemos hecho excavaciones allí, ninguna, digamos. Nos ocupamos del intermareal, allí encontramos a la vista las cosas, las mapeamos ahí y ahora están cubiertas por el agua y se descubrirán y se cubrirán de nuevo. Es como, pero allí están, ¿no? Pero lo más interesante es buscar el campamento, el campamento donde pudieron estar los náufragos, y eso ya requiere, qué sé yo, detectores de metales buenos, o algún tipo de tecnología de radar de penetración de suelo, que podemos hacerlo en el futuro. O sea, si me preguntas a mí, yo seguiría con mejor tecnología esta búsqueda. Siempre en el sector intermareal y buscando el campamento Sí. en particular. Quizás porque, o sea, quizás también una de las gracias de esto es porque, igual que la armada de Pedro Sarmiento de Gamboa, eran barcos que venían para quedarse, entonces traían Sí. muchas cosas. Sí, tal Entonces, no es que sea un campamento hecho 2 días para recalar, hacer aguada e irse, sino que es factible que hayan bajado muchas cosas. Y quizás, Bajaron cañones, ¿viste? en Plasencia también. Sí, pues. Entonces, claro, eso es lo que podría ser similar y te da esperanza de encontrar más cosas. Es raro, hasta hace poco no se hablaba de estas cosas en Magallanes, por lo menos desde de uno lo que sabe, restos arqueológicos de pueblos originarios. Pero esto está siendo cada vez más importante, porque efectivamente quizás son cosas que antes no se les daba tanta importancia y hoy sí, no sé, estoy mirándolo desde fuera, obviamente no. Yo creo que la conmemoración provocó También. esto del quinto Puede ser. centenario, provocó esta, Sí, por lo menos lo que estimuló nuestros proyectos. sí, no, claro. Sí, mirar un poquito al mar en los 500 años, como que... sí, Claro, algunos- como diciendo, no, dejemos todo de manos de los historiadores y sus mapas. Aquí hay cosas Claro. que todavía buscar y Claro. contrastar y dialogar, digamos. Claro. Sí, está bien. Sí, oye, Jimena, cuando uno busca información sobre Ciudad de los Césares, la verdad que es muy amplia. ¿Cómo separa un poco todo? Porque está Pachapulá y No, está, parece hasta sí. Teniente Bello, Sí. literalmente. Qué difícil. Bueno, yo presenté esto como un proyecto Fondesit que duró 4 años y en realidad siento que he hecho 0,1 del... Me aprobaron el informe final, digamos, pero en realidad fue para confundirme mucho más. Bueno, pero sí que hay hitos o entradas concretas donde uno puede entrar, pero claro, ha sido materia incluso de televisión, si uno, o sea, de películas, si uno ve esta, ¿cómo se llama esta película de este señor que se perdió en un avión en el Amazonas buscando el Dorado, creo, por ahí? Bueno, en fin, y un montón, y la literatura, de hecho Manuel Rojas, Claro. el mismo, no, nada más y nada menos. Yo creo que por eso se presta para muchas cosas y yo creo que hay que analizar cada expedición en sí misma por las motivaciones en que cada contexto uno tuvo, ¿sí? El contexto también es nuevos indígenas contactados, objetos encontrados, ¿sí? Una Biblia, por ejemplo, un breviario, o la amenaza de ingleses. O sea, se reactiva la creencia con determinadas coyunturas, es decir, como que está latente y de repente se trae a la memoria. Tú hablas de este nativo de Talcapillán. los Chona, él. Sí, Claro, mi sí, mejor amigo. Talcapillán y yo somos indisolubles. Claro, él Talcapillán, genera también ahí todo claro, un rumor, ¿no? un rumor que al final, si pudiéramos sintetizarlo para no alargar, es mentira, en el sentido que él no vio lo que dice que vio, pero generó una convicción de que había 2 poblaciones de ingleses en Cayanac y Ayauta, en algún lugar entre el Golfo de Penas y el Estrecho. Y entonces generó la convicción de que efectivamente había una colonia de ingleses. Entonces se mezcla ingleses, indígenas por convertir, indígenas ricos en oro, españoles náufragos y españoles ricos. Todo es posible en un mundo que no se conoce y que se terminó de conocer hasta hace re poco, ¿no? Hay un mapa de 1813, 1873, de la República Argentina, que sigue poniendo un camino hacia los Césares, por ejemplo. Bueno, pero todas estas creencias a la larga igual cooperaron a la geografía, porque estas Claro, búsquedas, sí. estas misiones enviadas a buscar la ciudad traían datos certeros, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y topónimos, pues. Y topónimos certeros. Sí. Uy, bueno, el tiempo pasa muy rápido. Y no quisiéramos despedirnos sin saber en qué está, Alfredo, qué es tu proyecto más cercano,
¿En qué Bueno, te proyectas ahora próximamente? estamos terminando, nos falta un impulso final para el trabajo que estábamos haciendo en Punta Dúngenes con el asiento de la purificación. Estábamos buscando el lugar donde desembarcó Sarmiento, Ya. donde varó la Trinidad y donde posiblemente enterró los cañones que iban al servicio de las fortificaciones de la primera angostura. En el sector chileno. Eso nos falta un poquito ya para terminar y con la esperanza de encontrar algo más. En el sector chileno, porque ahí Sector estamos chileno, ahí justo sí. en el, Sí, sí. en el No, la ciudad se funda en el sector argentino, pero creemos que que se varó. se vara en el lado occidental de la punta, el lado chileno. No, perfecto. Por eso el mapa Sí, que mostraste expusimos ayer. ayer era tan Sí. importante para nosotros, Sí, porque sí, sí. dice que desembarca en el lado occidental. Sí. El mapa, vamos a ver si no miente también. Jimena, Cartógrafo, ¿no? sí, también, Pero el antes manso de, hallazgo. de irnos, ¿en qué estás? ¿Tu próximo proyecto? Lo ¿Estás que cerrando alguno, comenzando otro? Tengo hartas Hay cosas varios. abiertas, pero uno que lo que vine a exponer ahora y quizás el que le he dedicado más tiempo últimamente, pero no es el único, es sobre Parker King. La expedición Ya. de Fitzroy de Parker King, 1826 a 1836, en 2 campañas. La segunda es cuando vino Darwin. Bueno, me interesa la primera porque es la menos estudiada, es como la menos famosa, y porque ella fue la que dejó los memoriales. Uno de ellos está aquí en el Museo de la Memoria, estas llamadas cápsulas del tiempo, y otro está en Puerto Williams, en fin. Bueno, esa expedición me interesa por la cartografía que produjo y porque finalmente esa fue la que hizo en realidad el reconocimiento hidrográfico de Magallanes. Siempre se habla también de la segunda, pero la segunda completó un poco y hizo 2 viajes cortos cuando la otra estuvo 4 años. Entonces, todo aquello que se produjo, las otras fuentes que se llevaron los manuscritos a Australia y a Inglaterra, tanto el comandante Parker King como sus otros colaboradores oficiales, también el cirujano, etcétera, es documentación que no llegó a ser impresa, pero que sigue siendo igual de válida y que muestra, por ejemplo, procesos como qué editar y qué no editar, qué es válido y qué se desecha, en fin, varias cosas interesantes que se puede hacer con esos materiales, que en el fondo es el proceso en el que se empezó a conformar la imagen completa de las costas de la Patagonia, más allá del estrecho de Magallanes, que es lo que es lo que se conocía porque era lo urgente por conocer. Eso. ¿Te puedo decir algo? Sí. Que me recordaste algo. Cuando tú estás en Natales, en Puerto Natales, hay 2 cerros grandes. Uno es el Rotunda y el otro es le llaman el Pelario o el Pelayo, y que eran el Rotunda y el Palladium. Ah, Y nunca no conocíamos los orígenes. Teníamos unos amigos natales y no sabíamos cuál era el origen, y es la expedición, La expedición. de ellos que pone estos nombres que eran nombres de unos monumentos en Florencia, no me acuerdo dónde. probablemente. Sí. Y además, sí. Es notable porque apareció en un mapa hace poco los nombres puestos, pero en esa expedición, la de Kirk. Y ahí viene. Claro. Sí. Sí. Claro, porque además, entre otras cosas, estamos acostumbrados a ver la expedición de Parker King y Fitzroy en los canales occidentales y Tierra del Fuego, pero se nos olvida harto que la expedición incluyó también, digamos, al norte de Evangelista y hasta Chiloé. Claro. Es la primera vez que se hace después de Moraleda, con otro sentido, con otros instrumentales, porque esto era lo más fino de la época, y por lo tanto se puede hablar de una continuidad. Es decir, la parte occidental, digamos, de Buenos Aires hasta Dúngenes la hicieron poco menos que en 2 días, digamos. En cambio, todo lo demás les complicó 6 años. Y bueno, en eso estamos. En eso está. No, pero perfecto. Antes de que se vaya, no puedo dejar un pequeño presente o algunos textos Muchas gracias. que hemos editado en el museo u otros acá en la ciudad con Muchas colaboración del equipo del museo. Oh, Y bueno, agradecer su tiempo, su disposición, su generosidad de entregar Al su contrario. conocimiento para que la gente en su casa y en YouTube pueda ver estos programas que estamos seguros va a ser un tremendo aporte. Así que bueno, Jimena, Oye, primero que muchas todo, gracias. muchísimas gracias por venir. Muchas Alfredo, gracias. nuevamente, están invitados, está su casa, y amigos y amigas en su casa, muchas gracias por su tiempo. Seguir en la amplia plataforma de UMAC Televisión a través de su amplia parrilla programática, y bueno, muchas gracias por venir hoy día. No, Muchas gracias a ti Dulce. por este espacio único. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, amigas y amigos. Chao, muchas gracias.